Bueno, dice, me lastima hablar con cristianos sin esperanza, ver que hay cristianos que no hablan como las personas del mundo, y la falta de esperanza es carencia, definitivamente sí, de la fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces aquí concluyo lo siguiente, y es que la esperanza y la fe están directamente relacionadas. Cuando una persona tiene esperanza, que esperanza podríamos decir que es una buena expectativa del futuro, esa persona tiene fe, porque cree que algo bueno viene. Entonces, ¿por qué el hombre tiene esa esperanza? Y entonces deben haber muchas razones por las cuales el hombre tiene esa esperanza, pero una de ellas es la perspectiva, el enfoque que nosotros tenemos hacia Dios. O sea, ¿cómo estoy creyendo yo que es Dios? ¿Cierto? Y definitivamente sí o sí, la perspectiva que yo tenga de Dios va a afectar la forma en la cual yo crezco y me desarrollo en las diferentes áreas de mi vida. Por ejemplo, el área emocional, el área sentimental, bueno, la emocional, el área económica, profesional, laboral, ministerial. Depende de cómo yo vea a Dios. El mayor argumento de los ateos es que Dios no es tan bueno, sino que Dios bueno nos envía al infierno. Y por eso el ateo se argumenta y dice, no, prefiero no creer en ese Dios tan bueno que me va a enviar al infierno. Ellos tienen una perspectiva incorrecta de Dios, porque no han entendido que Dios tiene un plan de salvación que no requiere sino de la fe, esa pequeña que hay en el corazón de cada persona, porque todos tenemos fe, pequeñita. Y no se trata de que la fe crezca, sino se trata de usarla simplemente, esa pequeñita, usarla. Entonces, digo que el crecimiento depende directamente de la forma y el enfoque que usted tenga a Dios, hacia Dios. Si usted cree correctamente como es Dios, usted va a crecer en todas sus áreas. Pero ¿cuál es el problema de la sociedad? Y en su crecimiento es que tienen una perspectiva incorrecta de Dios. Y lo más triste es que la iglesia cristiana muchas veces tiene la perspectiva incorrecta de Dios. Por ejemplo, si nosotros vemos la parábola que nos dejó Jesús, las de los dones y las de los talentos, nosotros podemos darnos cuenta en esta analogía que hace Jesucristo a cómo es el reino de los cielos, que la única persona, no voy a profundizar en eso porque eso da para una enseñanza muy larga, la única persona que no pudo potenciar ese don fue una persona que creía conocer a Dios. Él dijo, Señor, Señor, sabía que eras hombre duro y fuerte, que siembras en donde no se gasta y que recoges en donde no esparciste. Eso es una perspectiva incorrecta de Dios. Entonces con eso puedo argumentar que el crecimiento de las personas está directamente relacionado a cómo yo veo a Dios. Ahora, esta reflexión que estoy haciendo es el resultado de la condenación. ¿Por qué? Porque hablando yo con un amigo muy cercano, discutíamos o diferenciábamos en que la condenación te estanca. Entonces, vamos a explicarlo mejor. Entonces, o sea, la enfermedad en el hombre, la enfermedad en el hombre puede ser el resultado de malos hábitos. Bien, no tengo problema con eso. Pero tengo problema con lo siguiente, y es que el hombre, si el hombre recibe la verdad que lo hace libre, que es el evangelio que nos dejó Jesucristo, que murió Jesús por darnos, el hombre ya no va a producir hábitos de pecado. Si bien puede fallar, no va a producir hábitos de pecado, porque
esa verdad es mucho más poderosa. Ahora, ¿cómo puedo argumentar bíblicamente esto que acabo de decir? La palabra de Dios dice que los que gustan del don celestial es imposible que vuelvan a ser renovados para arrepentimiento. O sea, cuando la Biblia habla de dones es algo que es innato de Dios. Y en Romanos los dones no son bailar, saltar, cantar. No. Esos son talentos. Los dones en el libro de Romanos, el contexto de don ahí es... El contexto, póngale cuidado. El contexto en Romanos es Romanos 5:14. El don de gracia y el don de justicia, que es lo que revela el Evangelio. La gracia y la justicia de Dios. Cuando el hombre se establece en estos dones, es imposible que sea renovado a arrepentimiento. Recordar que arrepentimiento es metanoia, o sea, es un cambio de mentalidad. Arrepentimiento es que no es remordimiento, no es que me siento mal y triste por haber fallado. Es que cambia mi perspectiva frente al pecado. Cambia mi perspectiva frente a los hábitos que me hacen daño. Porque el pecado es hacerse daño a uno mismo. Fumar es hacerse daño a uno mismo. Tomar se le daña el hígado. O el exceso de drogas o cosas así. Eso daña el cuerpo. Ahora, la fe también es creer que Dios es bueno aunque yo sea malo. Y hay personas que tienen problema con esta verdad. ¿Cómo puedo argumentar yo esta frase que acabo de decir con la Biblia? La Biblia dice, por ejemplo, que si fueres infiel, Dios permanecerá fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. O sea, está hablando de una característica innata de Dios. Aunque fuésemos infieles, Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, ¿esta verdad produce ganas de pecar? A los que están buscando la verdad, yo no creo. Si fuese así, estaría desbocado yo al pecado. Estaría desbocado al pecado. Pero esta verdad es fácilmente aceptada por quienes se sienten descalificados delante de Dios. Por mí, por ejemplo. Yo no me siento calificado por mi esfuerzo delante de Dios. Pero Efesios 1:6, en Él soy acepto. En Él. O sea, se trata de Jesucristo, no se trata del hombre. Somos cristianos, no humanistas. Pero esta verdad es difícil de aceptar para los que son moralmente correctos. Y ahí es donde yo, en cierto modo, con amor, ataco a la religión. Porque la religión trata de imponer comportamientos correctos. Pero la verdad trata de intervenir el corazón de las personas. Porque un corazón purificado, el corazón purificado es el propósito del Evangelio. A ver, el Evangelio en Hechos 14 dice que esta palabra es anunciada a los judíos y a los gentiles para la purificación de los corazones. No para el cambio de conductas externas. Precisamente ese era el conflicto de la iglesia primitiva. Porque es que Pablo recibió una verdad tan diferente a lo tradicional que los apóstoles y las personas decían, no puedo creer que eso sea así. No puedo creer que solo sea por fe. No lo puedo creer. Y acuérdese que el que no ha creído a la verdad ya ha sido condenado. Es necesario creer a la verdad. Y la verdad es que la obra de Jesucristo fue completa y no hace falta nada más. Y la gente dice, entonces no hago nada. Creer no es tan fácil. Si creer fuera fácil, entonces todo el mundo viviría por el Evangelio. Pero creer a la verdad no es tan fácil. Bueno, sigo acá enfocado. A ver. El objetivo acá es la perspectiva correcta de Dios. Y le pedía yo a Dios una palabra del Antiguo Testamento. Porque muchas personas argumentan que yo solamente hablo Romanos y Gálatas. Pero es que Romanos y Gálatas es la base doctrinal de la fe y del nuevo pacto. La dispensación de la gracia. Hay que decirlo. Pero bien, toda la palabra es el consejo de Dios. Señor, háblame en otro lado donde yo pueda ver verdad. Entonces esta enseñanza que Dios me ponía en el corazón es el resultado de la condenación de un cercano. Entonces él decía, sí, Chino, todo lo que usted dice es muy cierto, pero no hay que dejar de lado que las consecuencias del pecado quedan.
Ok, las consecuencias del pecado quedan, pero, las consecuencias del pecado quedan, pero entonces, cuando las personas me dicen, la enfermedad puede ser consecuencia del pecado, estoy de acuerdo, pero cuando las personas me dicen, y restablecernos, también debe ser un esfuerzo de nosotros humanos, ya no estoy de acuerdo, y tengo un problema con esa verdad. Ahora yo le decía a Dios, en serio, si esto es así, entonces tú no eres tan poderoso como dices ser. Si la restauración de mi vida y mi sanidad física, que primero se sana el corazón y después la física, si mi sanidad física es por el resultado de mi esfuerzo, entonces tú no eres tan poderoso como dices ser. Y le decía a Dios, ilústrame, muéstrame. Ahora, terminé yo enfocado en los 12, los 12 personajes que van a ver la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y resulta que de esos 12, 10 son negativos y 2 son positivos. 10 tienen la perspectiva incorrecta de Dios, creyendo que Él no puede hacerlo. Y 2, Josué y Caleb, tienen la perspectiva correcta de Dios. Entonces dice en Números 14, que es donde habla de estos, se me va el nombre, de estos dos espías. Y cuando vemos en el 14, nos damos cuenta que hay un texto poderoso donde dice, el 14:35 dice, para que aprendan lo terrible que es desobedecerme, ojo con ese término, desobedecerme, yo los enviaré al desierto, 40 años, bueno. Esa fue la respuesta de Dios a causa de la desobediencia. Ahora, cuando el hombre habla de obediencia, todo el tiempo se está enfocando en la ley. Pero qué hermoso Dios y qué hermosa esta verdad, por eso lo elegí así, Números 14. Cuando nosotros vemos el enfoque de la obediencia en este contexto, no es una obediencia a la ley. Inclusive, Dios perdona la iniquidad del pueblo. Y eso no es lo que más ofende a Dios. No, lo que más ofende a Dios es que las personas no confíen en Él. Que las personas no confíen en el poder de Dios. Ahora, esto acá, y ya vamos a ver textos que dicen que ese contexto que estoy diciendo es correcto. Ahora en el actual, en el que estamos, cuando una persona me dice, es que uno mismo se tiene que restablecer, sí, Dios y todo eso que usted dice, la gracia está muy chévere y todo, pero yo tengo que hacer y yo, entonces la sanidad es por mí. Eso no es confiar en Dios. Y el conflicto y lo que más irritó a Dios es que las personas no confiaban en que Dios pudiese hacerlos entrar a esa tierra prometida. Por ejemplo, en Números 14:11 dice, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me han de irritar? ¿Sí? Es irritar, término correcto. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? O sea, Jehová está hablando con Moisés y le dice, ¿hasta cuándo me han de irritar no creyendo en mi poder? Y hoy en día las personas siguen irritando a Dios no creyendo en su obra. No les es suficiente. El 14:23 dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, ninguno de los que me han irritado. Ya sabe por qué el Dios de Israel es irritado. 14:27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel. O sea, ellos se quejaban y se quejaban y se quejaban. El conflicto de Dios en su corazón no era la desobediencia por causa de la iniquidad, sino era desobediencia a la fe, a creer erróneamente. El 29 dice, fueron contados entre vosotros de 20 arriba, los cuales han murmurado contra mí. Se se cuenta, o sea, el enfoque murmurado. Todo el 14 está hablando en ese contexto hasta que llega el 35 y dice, entonces por tanto,
les mostraré lo terrible que es desobedecerme. Pero está hablando, lean ustedes mismos, números 14. Está hablando de que desobedecieron, de que fornicaron, de que está hablando de que tomaron el nombre de Dios en vano o algo acerca de la ley. Mírenlo ustedes y juzguen. Ahora, el conflicto de la conversación era el siguiente: que Dios puede o no puede hacer de un día 1000 años y de 1000 años un día. Dios puede restablecer la salud de una persona de un momento a otro o no tiene el poder. Resulta que en el 14:24 dice: pero Caleb, mi siervo, por cuanto hubo en él otro espíritu diferente, porque en Caleb ¿qué había? Obediencia a la ley. No, Caleb también fallaba. Caleb, y la característica de Caleb era que él creía que Dios sí podía meterlos a la tierra prometida, igual que Josué. Dice, entonces decidí, yo le meteré en la tierra donde entró. Ahora, Caleb creyó en el poder de Dios, pero también tuvo que vivir todo ese tiempo. Todo ese tiempo tuvo que vivirlo con el pueblo. Y esto me enseña algo, porque en Josué, no estoy muy seguro en qué, pero Josué nos dice que Caleb tenía la misma fuerza que hace 40 años atrás. Con ese argumento bíblico quiero decir que la restauración de las personas no depende del esfuerzo humano, sino de cuánto están creyendo al poder de Dios. O sea, la sanidad en una persona no depende de tu obediencia, sino de la fe a su poder. Y bueno, esa es la enseñanza que quería dejar. La perspectiva correcta de Dios. La perspectiva correcta de Dios es verlo a Él como es y no como nos han dicho que es. El mayor argumento de los ateos es que ellos piensan que Dios es, como dicen, es un Dios de amor que nos va a enviar al infierno. Acuérdate que tu salvación no depende de ti ni de tu hacer, sino de tu creer, porque el que no ha creído a la verdad ya ha sido